Bien, una vez que he despejado la fuerza normal de la sumatoria de fuerzas en Y, voy ahora a sustituir su valor dentro de la ecuación número 3 para obtener el valor de la fuerza necesaria para impulsar una fuerza de presión o una carga de valor F. A esta expresión le voy a llamar la 5. Y ya tengo la fuerza necesaria en términos variables que me son conocidas. Pero una variable que me es más conocida es la tangente del ángulo lambda, porque esa tangente la puedo obtener de esta figura. Recordando aquí que la tangente de lambda va a valer el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, por esa razón, voy a dividir ambos lados o ambos miembros del lado derecho de la ecuación 5 entre el seno de lambda, entre el coseno de lambda, de manera que todo me quede en función de la tangente. Entonces, dividiendo entre coseno de lambda, solo el lado derecho. Esta es la expresión 6 y ahora tengo todo ya nada más en términos de la tangente de lambda. Como este valor lo conozco, es este de aquí, voy a sustituir ahora este valor en la 6. Voy a sustituir el valor de tangente de lambda, L entre pi por el diámetro medio, lo voy a sustituir acá. Voy a simplificar un poquito la expresión, pasando todo a un mismo común denominador. Y aquí voy a eliminar el denominador en las dos expresiones. Para finalmente obtener esta expresión. Bien. Ya tengo la fuerza de entrada necesaria para producir una fuerza de salida, ya las tengo relacionadas. Pero voy a hacer un pasito más para relacionarlas, pero en términos del par. Recordando que el par
para este caso va a venir dado, si esta es la hélice y quiero subir hasta acá un bloque, si este es el radio y esta es la fuerza P con la que lo estoy empujando, esto de aquí sería el radio, es decir, el diámetro medio entre 2. El par para esta expresión va a ser la fuerza por el diámetro medio entre 2. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por el diámetro medio entre 2, de manera que P por el diámetro medio entre 2 me va a dar el par del lado izquierdo. Y del lado derecho simplemente pongo la expresión de multiplicación del diámetro medio entre 2. Bien, entonces ya ahí tengo la expresión que me liga el par de entrada con una fuerza a la cual quiero vencer. De aquí podría despejar la fuerza para saber con cuánto par podría lograr una fuerza de salida, o bien cualquiera otra de las variables que hay ahí. Esta expresión relaciona el par con una fuerza a la que quiero vencer elevándola. Aquí la expresión que obtuvimos de este diagrama es para cuando la fuerza empuja y trata de subir el bloque. Pero también puedo desarrollar una expresión análoga para cuando el bloque baja, es decir, cuando la fuerza de fricción se opone al movimiento, pero en esta dirección. Es decir, que el bloque baje y esta fuerza P la tenga del otro lado. Sería, digamos, el diagrama equivalente. Si hiciera eso, obtendría una expresión similar a esta por el mismo procedimiento que acabo de seguir, donde lo único que va a cambiar es el orden de este denominador. Y entonces, para cuando se va a bajar, la expresión se modifica a lo siguiente. Y esta expresión es entonces el par necesario para bajar una carga F mediante un tornillo. Entonces esta es la de subir y esta es la de bajar. La única diferencia es cambiaron los signos de los dos términos de la derecha. Este es más L, acá menos L, aquí menos mu L y acá más mu L. Bueno, ya con esas expresiones tengo casi determinado lo que quiero, pero me falta analizar dos cosas. Uno, la eficiencia del mecanismo, y otro, la condición en la cual la tuerca se autotraba. Esta condición de autobloqueo se da para cierto ángulo, porque si yo tuviera, imaginemos que tuviera esto mismo, ese mismo tornillo, pero que la inclinación de la hélice fuera muchísimo más vertical, vamos a decir así, como lo tengo dibujado ahí en rojo. Entonces, es posible que la tuerca baje por su propio peso para determinada inclinación del ángulo de avance. Esa condición la puedo investigar aquí. Puede verse en la ecuación del par necesario para bajar una carga F mediante un tornillo, que es esta, la de abajo, que hay una condición o dos condiciones para las cuales el par se vuelve cero. Esas dos condiciones serían las siguientes. Una, que la parte de abajo de este cociente se volviera infinito, pero eso es una condición que no tiene mucho sentido práctico porque
implicaría que el diámetro medio se vuelve infinito. O alguna combinación de las variables hace que esto se vuelva infinito. No es algo práctico. Luego, la otra es que el numerador se vuelva 0. Y para eso hay dos opciones. Una, que esto sea 0, que tampoco tiene sentido práctico, o que esto sea 0, que es lo que sí podemos investigar. De manera que la condición de bloqueo va a venir dado por esta expresión. Cuando mu por pi por el diámetro medio menos L se hace igual a 0. ¿Verdad? Pero si recuerdan, el avance lo puedo expresar también con esta expresión. Es decir, el avance también vale pi por el diámetro medio por la tangente del ángulo. Si ordenara un poquito esto, me quedaría mu pi de m menos pi de m por la tangente del ángulo de avance igual a 0. De aquí puede verse que estos términos se eliminan y que cuando mu sea igual a la tangente del ángulo de avance va a ser la condición de bloqueo. Entonces, si el ángulo de fricción es mayor que la tangente del ángulo de avance, entonces hay la condición de autobloqueo. Si es menor, entonces la tuerca va a bajar por su propio peso sin que intervenga ninguna fuerza. Entonces, esta condición, poniéndolo aquí, mayor o igual, es la condición de autobloqueo. Bien, entonces, ya con esto, ya sé qué par necesito para subir una carga, qué par necesito para bajar una carga, y cuando bajo la carga, qué condición debo respetar para que la carga no baje por sí misma. Bueno, todo esto que hemos hecho hasta ahorita sirve para las roscas cuadradas, pero hay muchas roscas, sobre todo las ACME, que tienen algún ángulo. En el caso de la ACME, 29 grados. En el caso de las roscas que son simplemente roscas convencionales con ángulo de la B de 60 grados, también tienen esa condición, es decir, no son cuadradas. Y tengo que investigar entonces qué condición se ve afectada por el hecho de que exista un ángulo entre la carga y el plano y el eje axial del tornillo, ¿no? Esa condición sería la siguiente. Supongamos que tengo algo parecido a una rosca ACME. La fuerza que quiero vencer estaría aquí y la fuerza normal a ella estaría aquí. El valor de esta sería el de F entre el coseno del ángulo. ¿Okay? Esta parte de acá es la parte que corresponde al tornillo. Entonces, hay otra cuestión. Este ángulo de aquí le voy a llamar 2 alfa. Y ese ángulo interviene en la magnitud de las componentes. Entonces, la expresión que se obtiene para el tipo de roscas en las cuales no hay una perpendicularidad entre el plano que recibe la carga y la carga, pues varía un poquito. La voy a apuntar de este lado. Bien, entonces comparando esta expresión
que ya incluye el ángulo alfa con la expresión de la rosca cuadrada, se puede ver que los términos que están en pi de m están afectados. Uno, el de arriba, por la secante de alfa, y el de abajo, el de mu por L, también por la secante de alfa. Entonces, un término de cada cociente, de cada uno de los lados del cociente, se ve afectado por la secante de alfa. Entonces, con esto tengo ya un par de subida y par de bajada en rosca cuadrada, par de subida para la rosca que es con un ángulo diferente del recto para recibir la carga, que no es perpendicular a la carga. Bueno, una vez que tengo todo eso, ya casi terminé con el proceso, pero me falta un último detalle, y ese último detalle es el siguiente. Para que el tornillo pueda aplicar la carga, tiene que tener algo en donde recargarse, algo con lo cual va a aplicar la carga. Usualmente el tornillo tiene una parte más ancha en su extremo, y esa parte más ancha está fija a él, pero a la vez puede girar. Es decir, normalmente hay aquí un pequeño orificio, así, se mete, se remacha, esta pieza se remacha con un extremo del tornillo, se remacha aquí, y entonces queda en forma de cono. Esta pieza puede moverse y puede girar con relación al tornillo. Esta parte de aquí es el tornillo. ¿Para qué se hace eso? Se hace para que la carga apoye en este plano. Vamos a pensar que esto que puse ahí es la carga, lo que se pretende mover, ¿no? Esta sería la fuerza F. Entonces, a fin de que el tornillo pueda elevar el peso que representa la fuerza F, requiere de este otro apoyo. El diámetro del tornillo es muy poco, pero además la función de esto, que se llama collarín, esta pieza se llama collarín, es permitir el giro del tornillo sin que la pieza que está arriba gire, sino que simplemente se mueva de manera axial. Eso se puede ver fácilmente con esta prensa. Aquí la prensa, en esta prensa, esta pieza de aquí hace las veces del collarín. Está remachada al tornillo, pero puede desplazarse axialmente y puede girar con relación al tornillo. De manera que si mi dedo representa una carga de oposición al tornillo, déjenme pongo otra cosa aquí. Entonces puede verse que el collarín no gira, pero el tornillo sí lo hace, y mi dedo no gira. Entonces la función del collarín es precisamente esa: permitir que la carga se desplace de manera axial sin que gire con el tornillo. Sin embargo, eso, como en muchas otras cosas, tiene un pequeño precio. Y el precio que tiene es que hay una fuerza de fricción entre el collarín y el tornillo, o a veces de manera que tengo que vencer también esa fuerza de fricción para poder desarrollar la fuerza que quiero. Entonces, si el collarín tiene un cierto diámetro, un diámetro exterior, se considera que en el diámetro medio va a estar aplicada una fuerza de fricción. Este sería el diámetro medio del collarín, o simplemente el diámetro del collarín entre 2. Y esta sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, como sabemos,
está ligada con la fuerza normal. Entonces, para este caso, la fuerza normal sería la fuerza que quiero vencer, es decir, esta, la fuerza F. De manera que la fuerza de fricción va a ser el coeficiente de fricción del collarín multiplicado por la normal. Pero la normal en este caso es F. Y entonces la fuerza de fricción en el collarín va a ser su coeficiente de fricción multiplicado por F, ¿no? Si ahora eso lo convierto en un par, en el par en el collarín, ese par en el collarín va a ser la fuerza de fricción multiplicado por el diámetro del collarín entre 2. ¿No? Entonces el par en el collarín va a ser esta expresión, ¿no? Va a ser ese sería el par en el collarín. Este par tengo que sumárselo al par necesario para vencer la fuerza. Es decir, a esta expresión tendría que sumarle esta para encontrar el par total que se requiere para vencer la fuerza en oposición, para levantar el peso, para generar una fuerza de apriete entre dos placas, para generar una fuerza de compresión en una máquina herramienta, etc. Entonces tengo que tomar en cuenta este par que es el par ligado al collarín y sumárselo al par que se requiere para vencer la fuerza, para encontrar el par total que se requiere en cada aplicación. Bien, hasta ahí habríamos visto todo lo que tiene que ver con las fuerzas que están asociadas al tornillo, ¿verdad? Tanto para subir como para bajar una carga.